Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Muy buenas tardes, les saludo en esta última sesión dentro de este ciclo de reflexiones en torno a la doctrina social de la Iglesia, en este programa de formación permanente que hemos ofrecido en estos 2 meses desde la Facultad Eclesiástica de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a hacer entonces una última reflexión que dice relación con este tema tan importante que ha puesto de relieve el Papa Francisco en el contexto de la carta encíclica Laudato Si, y que es una temática que ya había visualizado en su momento el Papa Juan Pablo II, había hablado en algunos momentos de la importancia de esta reflexión ecológica, pero finalmente ha sido el magisterio del Papa Francisco quien ha decantado este documento que, como él mismo ha declarado, forma parte de la continuidad documental de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, vamos a compartir esta presentación de hoy día, que la vamos a hacer de manera un poquitito más desmembrada, con más detención, más siguiendo una secuencia de los propios contenidos que está relacionando el Papa Francisco en Laudato Si, dado que es, como hemos dicho, el documento en el que fundamentalmente se ha centrado esta reflexión magisterial social de la Iglesia en relación a esta temática. Y una vez que concluyamos, vamos a hacer alguna reflexión final para poner término a este curso. Tenemos entonces al Papa Francisco que, iniciando el documento en el número 1 de Laudato Si, nos plantea esta frase que nos vincula con San Francisco de Asís, un santo que el Papa lleva en el corazón. De hecho, le ha dado el nombre a su denominación como pontífice. Y el Papa Francisco inicia esta reflexión explicitando estos términos: Laudato si, mi Signore, alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Nos está dando con ello, en estas primeras palabras, el Papa, una aproximación del modo como quiere incorporar la reflexión sobre esta casa común, viéndola en los términos como el mismo San Francisco hacía, ¿no es cierto?, que se refería a los distintos seres que conforman la creación como hermanos, como hermanas, también viendo a esta casa común que es la ecósfera, esta naturaleza toda, como aquel lugar que debemos tratar con esta cercanía, con esta proximidad, obviamente marcando las distinciones del punto de vista de los seres que la conforman, pero marcando esta cercanía con esta realidad. Y esta hermana, nos sigue diciendo después, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Es una hermana que nos está de alguna manera manifestando a través de una serie de signos climáticos, signos ambientales, que está afectando su propia eh, relación entre los elementos que la constituyen, y por lo tanto el Papa quiere ir avanzando hacia lo que vamos a notar, y por eso que es un documento que se circunscribe dentro del magisterio social de la Iglesia a la problemática ética. Hemos dicho que en la lógica del ver, juzgar y actuar, el momento del actuar tiene que ver con el accionar, con el acontecer moral, que podemos aplicar, como hemos visto ya, en las distintas temáticas de la doctrina social de la Iglesia, desde la familia hasta el contexto del medio ambiente. Y por lo tanto, aquí hay una frase que, como voy a decir después en la conclusión, y hemos ido viendo a lo largo de este curso, toca justamente este elemento esencial, que es desde donde surge todo el bien o toda la ausencia de bien que podemos concretar en nuestra acción humana, que tiene su punto de partida, su origen en el corazón, y que hemos dicho tantas veces, es el corazón el que hay que sanar
para que de ese modo el ser humano pueda abrirse al ámbito de las relaciones sociales de la mejor manera, y en esas relaciones sociales incorporamos hoy también esta vinculación con este medio ambiente. Por lo tanto, dice que la violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, que es el que ha generado en nosotros esta consecuencia, que es esta muerte ontológica, esta muerte del ser, que nos impide una relación con los otros seres humanos y también con el medio ambiente de manera amorosa, de manera eh, donde se dé una relación vinculante de modo horizontal, de respeto. El que está en la situación de pecado es aquel que enfrenta la relación con los demás, teñido este corazón humano por el efecto de muerte ontológica que tiene, como una manifestación de una enfermedad. Y esa enfermedad también la podemos proyectar en la relación con el medio ambiente, que podemos explicitar, manifestar en el modo como tratamos este medio ambiente, generando efectos adversos en el suelo, en el agua, en el aire y en los demás seres vivientes. Por lo tanto, va a decir después en el número 5, el auténtico, el real desarrollo humano posee, como hemos dicho, un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana en sus distintas manifestaciones. De ahí que el enfrentamiento moral o ético, como dice en el número 21, del ser humano ante las problemáticas ambientales que estamos enfrentando, desde una perspectiva cristiana, es posterior, si lo queremos enfocar desde el punto de vista de una ética cristiana, a un encuentro. ¿A un encuentro con qué? Como ha dicho Evangelii Gaudium en los números 7 y 8, en palabras del propio Francisco, un encuentro que primero se tiene que dar con el acontecimiento de la presencia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Toda ética cristiana, para que no caigamos en una moralina impositiva, ¿no es cierto?, donde en el fondo lo que se está buscando es partir imponiendo. Esa no es la percepción como nosotros vamos a interpretar una ética desde el cristianismo, sino que la ética cristiana es fruto, es efecto de un encuentro anterior que hemos tenido con la persona de Jesucristo. Y estas palabras que menciona el Papa Francisco están tomadas de las mismas palabras que dio el Papa Benedicto en el contexto de la entrega del documento de Aparecida, donde hablaba que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, más bien con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El encuentro con la persona de Jesucristo es la que puede dar una orientación decisiva en nuestro accionar, en nuestras tomas de decisiones, que son las que, como hemos comentado ya, van a dar forma a la ética, que tiene la ética injerencia en los distintos contextos en los cuales el ser humano se desenvuelve. No hay acción humana que no esté traspasada por una interpretación ética, desde la más simple a la más compleja. Por tanto, solo gracias a este encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada, de esta conciencia que se aísla como consecuencia del pecado y de autorreferencialidad, para pasar realmente a un encuentro dialógico, a un encuentro que interpela, a un encuentro que vincula no solo con los otros seres humanos, sino que en este caso también con la realidad del medio ambiente. Por ello, todo problema ecológico, como ocurre también con todas las otras problemáticas que vinculan al ser humano, tiene una raíz ética. Y la ética, desde la perspectiva que ha mencionado el Papa, tiene una base espiritual. Por eso que, refiriéndose al patriarca Bartolomé, arzobispo de Constantinopla, que es mencionado en las primeras páginas también de este documento, el Papa menciona que las raíces de los problemas ambientales van a tener efectivamente un fondo ético del punto de vista de lo que implica nuestras decisiones. Y esto, como dice el Papa Francisco en el número 9 del documento, fue ya traído a atención por Bartolomé, quien mencionó estas raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales, que nos invitan a encontrar soluciones no solo en la técnica, sino que fundamentalmente en el cambio de esta fundamentación, de esta raíz última que tiene el corazón del ser humano. Y de ahí que entonces el Papa va a plantear en esta carta encíclica, que como he dicho ya, se agrega en la secuencia del Magisterio Social de la Iglesia, es el último documento formal que se ha incorporado al Magisterio Social de la Iglesia, donde se propone hacer en él, primero,
un breve recorrido por los distintos aspectos de la actual crisis ecológica para que se pueda explicar con fundamento que aquí estamos ante una disquisición del itinerario ético-espiritual que debemos llevar adelante. En segundo lugar, va a presentar razones desde la tradición judeocristiana para dar coherencia a la relación que podemos hacer desde nuestra experiencia judeocristiana con el medio ambiente. En tercer lugar, va a mostrar las raíces de la situación, no yendo a una mera reflexión, como decían antes, de moralina o del deber que hay que realizar, sin auscultar los aspectos más profundos que tenemos por delante, y por lo tanto vamos a mostrar el origen de la situación desde el punto de vista de sus causas profundas. Luego va a plantear líneas de diálogo y de acción efectiva, porque estamos hablando de esta dimensión ética que tiene que ver con el obrar, que van a involucrar a cada persona y a la política internacional en un cuidado ecológico compartido, porque esta es una problemática que no es suficiente de verse solamente desde una perspectiva nacional, sino que tiene que verse desde una perspectiva mundial, por lo que significa, ¿no es cierto?, los efectos de los agentes contaminantes, en particular, que van pasando de un lugar a otro y que van generando muchas veces problemas de contaminación justamente fuera de los territorios nacionales. Hoy día podemos ver que hay una serie de evidencias que muestran cómo se van configurando estas islas de plástico, ¿no es cierto?, en el océano, cómo los químicos que se van vertiendo en distintos lugares, también desgraciadamente en vinculación con los océanos, van generando muerte, ¿no es cierto?, de eh, ramificaciones de coral, de una serie de especies, eh, ya sea vegetales o también animales relacionadas con el entorno marino, y esto en el ámbito de las relaciones que se dan con el entorno ambiental en el contexto supracuático, sobre el agua, también la vamos viendo en nuestras realidades, ¿no es cierto?, territoriales donde nos vamos desenvolviendo. Por lo tanto, aquí nos debemos hacer cargo de un cuidado ecológico compartido que afecta, como digo, la realidad personal, pero también la realidad internacional. Después va a proponer algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana, porque justamente lo que hay que provocar, como hemos dicho, es un cambio en la actitud, un cambio en la disposición del corazón del ser humano, para lo cual la Iglesia va a poder dar a lo largo de su historia, y aquí el Papa lo va a sintetizar, algunas líneas de orientación en relación con la superación de estas problemáticas ambientales, y todo esto para inspirar un camino que nos lleve hacia una espiritualidad ecológica. Entonces, aquí vamos a ir viendo por capítulo cuál es el enfoque con el cual el Papa va enfrentando esta situación. Lo que hace en el capítulo primero es fundamentalmente un diagnóstico, por eso lo he llamado así, diagnóstico, lo que le está pasando a nuestra casa. El Papa parte haciendo un análisis con algunas palabras que incorpora él, ¿no es cierto? Una de ellas está de la rapidación, ¿no es cierto?, que muestra cómo aquí se ve una confrontación, cómo se ve una diferencia que vincula, ¿no es cierto?, cómo los sistemas complejos que están vinculados hoy día con nuestras actividades productivas, tecnológicas, humanas, caminan muy rápido versus, y por eso el contraste con la lentitud que va teniendo la evolución biológica. O sea, el efecto, el impacto humano que van generando nuestros sistemas complejos rapida en relación con la lentitud que va significando la evolución y la adaptación biológica frente a esas situaciones. Y en ese contexto de rapidación, el Papa lo que hace ver es que nosotros vamos degradando residuos de una manera muy vertiginosa y convirtiendo rápidamente a nuestra tierra, textualmente como menciona, en un inmenso depósito de porquería, donde pareciera ser que no vamos sopesando, y fíjense ustedes en el ejemplo que voy a dar, pero el agrado que puede significar la ingesta de una bebida que va contenida en una botella de plástico duro, que en 30 segundos quizás genera para mí un estado de placer, de superar, ¿no es cierto?, la situación de sed que tengo, pero después sencillamente este plástico lo puedo tirar incluso a un tacho de basura, o si una persona es más irresponsable, lo va a tirar a la calle, sea un caso o sea el otro, porque si esa basura no pasa por procesos, como ocurre en muchos de nuestros países, ¿no es cierto?, subdesarrollados, por procesos de transformación que finalmente hagan recircular a ese producto para que nuevamente se reutilice,
y si ese plástico no ha sido reutilizado o ha sido derechamente tirado, ¿no es cierto?, en el contexto de una sequía, de un río o de un lugar, ¿no es cierto?, eh, eriazo, ese plástico va a quedar por cientos de años degradando ese contexto en el cual está, ese lugar en particular donde se ha arrojado, versus lo que ha significado ese gusto que hemos tenido 30 segundos de lo que ha implicado la ingesta del líquido que estaba al interior del plástico. ¿Mm? O sea, si no vamos tomando conciencia de esto, y aquí por lo tanto no pasa el resolver esta problemática solamente con esta disposición, ¿no es cierto?, de que esté prohibido que los supermercados den bolsas plásticas, entonces todos tenemos nuestras bolsas reciclables, sin embargo todos los productos que compramos prácticamente en el supermercado vienen contenidos en plásticos duros. Entonces, somos rigurosos para la regulación en relación con los plásticos que se expenden o se entregan a las personas que están comprando en el supermercado para llevarse los productos a su casa, pero no hay una revisión más profunda en relación a los envasados que tienen estos mismos productos que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, aquí estamos hablando de una transformación cultural que va mucho más allá de lo que puede ser el usar o no usar bolsas plásticas para llevar las cosas a la casa. Esto tiene que ver con un proyecto de reconversión que tiene que pasar por las mismas empresas, por una legislación que sea mucho más potente en relación con este sentido y con el avanzar en la creación de lo que son espacios de reciclaje, de clasificación de basura, que efectivamente destinen estos productos, ¿no es cierto?, hacia el lugar donde pueden ser trabajados de manera diferenciada. Es un tratamiento específico el que se da al plástico, otro al vidrio, otro a los que son productos, ¿no es cierto?, que se relacionan con lo que son em, realidades vegetales, otras animales, ¿m? Y entonces cada una de estas realidades, de cada uno de estos elementos puede tener un distinto destino en función de cuál sea su origen. El problema, dice el Papa, que eso no se ha avanzado, seguimos trabajando con nuestra, ¿no es cierto?, nuestro cosmos, para hacerlo un inmenso depósito de porquería, y donde aplica fundamentalmente una cultura del descarte, ¿no es cierto? Vamos depositando hábitos operativos, que eso es lo que dice la cultura, no en la línea de lo que son hábitos operativos valiosos, sino que disvaliosos, que concretamente van generando un gran descarte, que no logra generar este sistema circular, ¿no es cierto?, donde podemos reincorporar aquellas cosas que hemos desechado para que de una manera, ¿no es cierto?, rearticulada, la podamos reutilizar. Y entonces lo que va ocurriendo es que esta degradación del ambiente humano va significando al mismo tiempo, perdón, esta degradación del ambiente natural va significando una degradación del ambiente humano. ¿M? Degradar la naturaleza implica, ¿no es cierto?, una degradación también de nuestra realidad humana. Hay un input, hay una vinculación con la degradación de la realidad humana y donde dentro de todos los seres humanos, como ocurre desgraciadamente en muchas situaciones, esto ocurre en los contextos de guerra, ocurre en los contextos de distribución económica, todas las temáticas que hemos ido comentando en la doctrina social de la Iglesia, también va a ocurrir entonces en relación a lo que es la degradación ambiental. Esto va a estar afectando fundamentalmente a aquellos pobres, que son los que tienen la menor posibilidad de recursos para eh, asimilar, ¿no es cierto?, estas degradaciones ambientales que se van desarrollando. De hecho, ya si lo vemos planetariamente, está claro que las externalidades de contaminación de los países nórdicos, que es donde está concentrado fundamentalmente el primer mundo, afectan muy directamente los países del sur. En los países del sur es donde se reenvían, incluso a veces por avión, eh, porque los países del primer mundo no lo quieren asimilar y los países del segundo mundo necesitan fuentes de ingreso, entonces se compra basura muchas veces a los países del primer mundo y llegan aviones, llegan barcos hacia países latinoamericanos, países africanos, países asiáticos que se hacen cargo de depositar esa basura en contextos donde están destinados depósitos para realizar esta actividad. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema que, como he dicho, tiene un elemento que es claramente de planteamiento ecológico, pero esto va a tener siempre una relación social. ¿M? Y es ahí donde empieza a funcionar ya uno de nuestros valores que hemos visto en la doctrina social, este valor de la justicia, que debiera participar en la discusión sobre el ambiente para que se verifique que aquí no solamente estamos afectando
la situación de la tierra o el medio ambiente, sino que también la situación de los pobres. Y por tanto, la inequidad con la que se está ejerciendo la destinación de nuestros desechos no afecta solo a individuos, sino a países enteros, y por eso es uno de los temas que también tendría que entrar en el contexto de la ética de las relaciones internacionales para hacerse cargo de estas problemáticas. Y si esto no se hace, lo que denotamos es que en el fondo tenemos una profunda falta de cultura para enfrentar la crisis ambiental. Si todos los países, y en especial estos países del primer mundo, se hacen los sordos ante estas situaciones, externalizan en los países del segundo mundo, y los países del segundo, incluso del tercer mundo, no tienen los recursos para enfrentar. Cuando hablo de recursos no me refiero solo a los recursos económicos, sino que a los recursos racionales, los recursos éticos para enfrentar estas problemáticas, entonces nos vamos encontrando con una falta de cultura que no nos tiene en pie para enfrentar la crisis. La cultura, lo he dicho en otras ocasiones, me gusta definirla a la luz de lo que es la teoría de los valores como el depósito de valores que nosotros acumulamos como sociedad para hacer cargo del enfrentamiento de situaciones. Y si ese depósito que vamos decantando no es de valores, sino que es de disvalores, entonces nos vamos encontrando con una gran falta de cultura que nos impide poder enfrentar éticamente esta crisis ambiental que tenemos por delante. Y entonces, dice el número 56, la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas. ¿Mm? Muchos dirán que no tienen conciencia de realizar acciones inmorales ante los intereses del mercado divinizado convertidos en regla absoluta. Porque uno de los grandes engaños en los que podemos caer como humanidad en relación con el medio ambiente y con otros temas vinculados con la doctrina social de la Iglesia es de pensar de que hay ciertos ámbitos, ciertas áreas donde en estricto rigor esta visión, esta profundización ética en los problemas no tiene cabida. Y pensar de que hay ámbitos humanos que pueden estar sometidos a lo que es la amoralidad. Eso, desde el punto de vista del análisis ético, es imposible. Nosotros somos seres estructuralmente éticos. Desde una situación básica, como puede ser la de tomar la decisión de levantarme o no levantarme en la mañana, hasta participar o no en la compra de un producto, o generar o no una cierta externalización ambiental, todas esas son decisiones que tienen una connotación ética. La estructura de nuestra forma de actuar como seres humanos, ya lo decía Aristóteles, tiene una estructuración donde vemos que hay un sujeto que apoyándose en un objeto, en instrumento medio, camina hacia la realización de un fin, apreciando circunstancias y consecuencias, y esa estructura que está presente en todo nuestro accionar humano es la que, si nos damos cuenta, tiene implícita una connotación ética. Es una estructura de interpretación ética de los actos humanos donde no nos podemos deshacer de ella. Estamos lanzados hacia un futuro que se nos va abriendo a partir de oportunidades y de alternativas, y en cada una de estas oportunidades y alternativas nosotros tenemos la capacidad deliberada, libre, de ir tomando decisiones que nos permiten concretar acciones que van a tener un impacto ético positivo o efectivamente ir generando acciones que van degradando esa realización de acciones éticas y es lo que va generando una falta de cultura. Y por lo tanto, esta es una temática que debemos enfrentar, como tantas otras que tienen que ver con la ética, haciéndonos cargo de las situaciones más básicas de nuestros ámbitos de decisión hasta otros que son profundos, para que de este modo podamos traspasar de contenido ético todas las relaciones que vamos haciendo con nuestro entorno. Entonces, ante esta situación problemática que se ve en el capítulo primero, el capítulo segundo nos quiere ya empezar a sensibilizar, a tocar en relación a la coherencia que debemos tener, en primer lugar, los católicos, los cristianos y todas las personas de buena voluntad que quieran asimilar estas orientaciones que está dando el Papa, asumiendo la coherencia que está implícita en un evangelio, en una buena noticia que está en la lógica de la creación, en la lógica de la vida. Y por tanto, aquí el Papa nos va a decir que desde la experiencia de la fe cristiana va a haber grandes convicciones que se van a entregar y se han ido entregando a lo largo de la historia para generar una actitud de cuidado con la naturaleza y con los hermanos y las hermanas que son más frágiles. Y en este sentido, la narración bíblica ya desde el origen va a mostrar un estrecho vínculo del ser humano con Dios, como con los demás seres humanos y también con la tierra, y por lo tanto, cuando uno empieza a tratar de buscar dónde están los indicios de la rotura que se ha generado en este sentido, cuando la palabra de Dios a lo que ha invitado es a un dominio, ¿no es cierto?, de la creación, que sea educado, que sea respetuoso,
¿Dónde entonces podrá estar el origen de esta situación de falta de respeto, de falta de cuidado? En la experiencia de pecado, que es la que genera en nosotros un antropocentrismo, o sea, un poner en el centro al ser humano, pero de una manera egoísta, ¿no es cierto?, de una manera desviada, que va a pensar este ser humano que la realización de sus acciones tienen que pasar por un dominio absoluto. Pensemos en ese criterio que dábamos en sesiones anteriores, donde hablábamos del destino universal de los bienes. Un corazón teñido por el pecado no aproxima los bienes desde una experiencia del dominio, o sea, del destino universal, sino que los va a ver referentes a sí mismo, que es el problema que tiene el pecado, ¿no es cierto? Cuando realizamos una acción de pecado y sacamos de nuestro corazón el lugar de Dios, que es el que cuando está presente va a generar en nosotros esta plena convicción de la realización personal, de sentido de planificación. Si sacamos a Dios del centro, ese deseo de ser que tenemos, porque somos seres, ¿no es cierto?, que tenemos inscrita una ley natural que nos invita en primer lugar a conservarnos y a potenciar nuestro ser, ese ser lo vamos a querer buscar en cualquier cosa. Y si no está Dios en el centro, entonces vamos a llenar ese centro con todo aquello que llamamos idolatría, aquellos objetos, aquellas realidades creaturales que queremos poner en el lugar de Dios en nuestro corazón y que siempre nos van a llenar de insatisfacción. Porque ni la experiencia afectiva, ni la experiencia del dinero, ni la experiencia de, pongan ustedes cualquier cosa, ¿no es cierto?, en el lugar de aquello que queremos que ello nos responda con la vida, hacer de ello un ídolo, como es una criatura, es incapaz de satisfacer este deseo profundo de aspiración, como decía San Agustín, que tiene el corazón humano, que no va a descansar hasta que descanse en ti, Señor. Y por lo tanto, cualquier otra cosa que queramos poner en ese lugar va a ser siempre generador de insatisfacción. Y en ese sentido, el antropocentrismo desviado es, de alguna manera, aquella experiencia que se tiene porque no se ha sanado el corazón. No se ha sanado el corazón de este desvío, que es el que en nuestra libertad tantas veces vamos ejercitando y realizando, que tiene estas consecuencias de insatisfacción. Por eso el ser humano, de alguna manera, desvinculado del diálogo, de la cercanía, de la comunión con Dios, es un ser que siempre va a estar insatisfecho, siempre le va a estar pidiendo a la vida, le va a estar pidiendo a las idolatrías, le va a estar pidiendo una serie de realidades que no son Dios. Dame tú la vida, dame tú la vida. Y la experiencia que nos vamos a encontrar es que ninguna de esas realidades creaturales tiene la capacidad de dar la vida, porque la vida no sale de ellas. Ellas participan de alguna manera de esa realidad existencial, pero la vida no sale de ellas, la vida sale de Dios. Por lo tanto, el único al que le podamos dar razón o pedir la razón de sentido última en nuestra experiencia humana es al Señor. Y por eso se debe llevar un proceso de sanación al corazón, de sanación al corazón, que tiene que pasar por un proceso de conversión, que no solamente va a tener que ver con problemáticas de tipo ambiental, sino que también de relaciones interpersonales, porque el fin, ¿no es cierto?, de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal, como nos dice el documento. Porque, ¿quién nos va a permitir salir de esta experiencia de muerte ontológica, de muerte del ser, de inclinación idolátrica, pidiendo a todas estas cosas que no son Dios que nos den la vida? Nada más ni nada menos que, como ya lo decía en Evangelii Gaudium, el anuncio del querigma, la experiencia de, como decía también al principio de este texto, el encuentro con la persona de Jesucristo muerto y resucitado, que tiene la capacidad de dar vida, porque Jesucristo es espíritu vivificante, que tiene la capacidad de dar vida a aquellos que necesitamos vivir. Y por lo tanto, la forma de interpretar adecuadamente nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con el medio ambiente, pasan por el encuentro con Jesucristo muerto y resucitado, que nos entregan su espíritu vivificante, esta capacidad de interpretación de la realidad. Y por ello es muy evidente, como va a decir el Papa en el número 90 de este documento, que esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarles al ser humano el valor peculiar que puede tener, porque el ser humano es el que está ante esta situación de tensión profunda, lo que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone la divinización de la tierra, que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. El Papa dice en este sentido, no nos confundamos, desde el punto de vista de tener presente la posición que tiene el ser humano en relación a las otras realidades, es este ser humano el que tiene esta responsabilidad. No queremos ejercer una divinización de la tierra, sino que estamos trabajando con el corazón y con lo más profundo de este ser humano, que es esta realidad de la intimidad del corazón. No puede ser real, dice, un sentimiento de íntima unión
con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos? Y aquí el Papa se extiende hacia muchos ejemplos donde podemos ver esta dicotomía falsa, esta confrontación que se puede dar en muchas personas que quizás están muy preocupadas del medio ambiente, pero están muy preocupadas de lo humano. Personas que están a favor de la conservación del ambiente, pero que están, por ejemplo, a favor de lo que es la promoción de una ley del aborto. Ahí es una falta de coherencia, ¿no es cierto? De una conclusión coherente que pueda dar una verdadera orientación de sentido moral que sea amplia para el ejercicio de la acción humana. Y entonces, por eso, como decía antes, es que, por ejemplo, uno de los elementos que tenemos más a nuestro alcance para ejercitarlo como instrumento al servicio de lo que es una doctrina social de la Iglesia, que puede ir también orientada a este ámbito ambiental, tiene relación con asumir que esta propiedad privada está eh, inspirada en su manejo por este destino universal de los bienes y que por lo tanto el derecho universal al uso de esta propiedad, ¿no es cierto?, está en función de este servicio de disposición. No vivimos los seres humanos para apropiarnos de bienes y asimilarlos a nosotros de manera absoluta, sino para ser administradores de estos bienes en función de un destino universal, para que puedan efectivamente llegar al servicio de las distintas personas que forman parte de nuestra sociedad. Entonces, profundizando más allá, dice el Papa en el capítulo tercero, ¿cuál es el problema que tenemos? Y el problema es que hay una raíz humana en la crisis ecológica porque hemos pensado, ¿no es cierto?, los seres humanos, también en esta lógica de la acción que se ha separado de la comunión con Dios, de esta lógica donde está el pecado afectando nuestra capacidad de decisión humana en un corazón que no está sanado. Entonces necesitamos inclinarnos hacia un deseo, hacia una motivación de llenar, de satisfacer, de elementos externos, ¿no es cierto?, y de pensar de que podemos disponer indefinidamente de una serie de bienes y recursos porque es ahí donde va a estar nuestra felicidad. Y en ese tipo de decisión errónea estamos obviamente afectando el medio ambiente por este deseo, ¿no es cierto?, de la disponibilidad infinita, que parte del presupuesto falso de que no todo es infinito y los recursos naturales con mayor medida no son infinitos y pueden tener un coto donde finalmente damos por clausurada la disponibilidad de esos recursos. ¿Sí? En estos días del SARS-CoV-2 hemos visto cómo una serie de animales que se pensaba que probablemente estaban desapareciendo de los contextos más cercanos a nuestros espacios humanos, ya no los íbamos a ver más y de repente dejamos por esta reclusión que estamos viviendo que la naturaleza empiece a tomar nuevamente su lugar y nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de delfines que empiezan a llegar a las costas de Viña del Mar. Hace un poco tiempo atrás se vio y se grabó una serie de toninas que estaban en la playa Reñaca, al lado de los surfistas. Empiezan a verse peces, ¿no es cierto?, en los canales de Venecia, cómo bajan una serie de animales felinos a Santiago de Chile y en otros lugares empiezan a aparecer ballenas. Entonces, eh, claro, vamos de alguna manera asfixiando a estos seres con los cuales estamos llamados a reconocer un cierto tipo de hermandad con ellos, ¿no es cierto? Esta hermandad, como decía en un principio, esta hermandad ambiental, de reconocer a esta tierra y a estos animales en su clara diferenciación desde el punto de vista ontológico, pero como hermanos que comparten con nosotros la creación, que los vamos minimizando y los vamos, ¿no es cierto?, disminuyendo en la medida que pensamos de que porque tenemos una disponibilidad infinita de recursos de la naturaleza, podemos hacer lo que queramos y finalmente estos animales y estas realidades, ¿no es cierto?, que comparten con nosotros este mundo, empiezan a desaparecer, hasta que nos recluimos como seres humanos y empiezan nuevamente a aparecer y a ocupar sus propios espacios. Esto fue lo mismo, dice el Papa, que aconteció con la crisis financiera mundial que tuvimos hace poco y desgraciadamente hacia la cual nos encaminamos nuevamente y de manera muy grave con ocasión de esta situación del SARS-CoV, cuya lección, en el caso de la crisis anterior, europea, norteamericana, no se aprendió, como tampoco se aprenden las lecciones del deterioro ambiental. Y en este sentido el Papa quiere resaltar que el ser humano no es plenamente autónomo. Es el gran engaño que tenemos muchas veces de pensar de que yo en este momento, en mi adultez, con mis conocimientos, soy una persona
plenamente autónoma en la línea de la autonomía del hacer lo que se me ocurra, que me puedo dar disposiciones para llevarme por un lado, llevarme por otro, y no nos damos cuenta torpemente de que tenemos una serie de dependencias del punto de vista, ya sea de la dependencia del entorno ambiental, dependemos del respirar, de que el aire tenga las condiciones, dependemos de que no estemos afectados en un ambiente donde haya, ¿no es cierto?, situación virológica como el SARS-CoV, que si se aparece en un contexto cercano, nos tenemos que apartar de él o protegernos. ¿M? No somos autónomos de desenvolvernos en una serie de lugares donde podamos reconocer que está presente ese virus y miremos cómo se ha restringido nuestra autonomía en estos días, donde tenemos, ¿no es cierto?, estas imposiciones legales que evitan que podamos salir. ¿Dónde hay quedado nuestra autonomía? Una autonomía que está de alguna manera relacionada y que es relativa en función a un virus. Entonces, tenemos una gran confusión pensando que somos plenamente autónomos y no nos damos cuenta de nuestra fragilidad, ¿m? De que además tenemos una serie de dependencias en relación con el entorno. Yo soy hoy día lo que soy gracias a lo que han entregado mis padres, el entorno social, la familia, muchas personas que han contribuido en la formación. ¿M? A cada uno nos pasa lo mismo. Entonces, somos seres tremendamente heterónomos en ese sentido. Dependemos de una serie de aspectos externos. No somos plenamente autónomos. ¿Ya? Y esto lo quiere resaltar el Papa en este inicio de esta frase, ¿no es cierto? El ser humano no es plenamente autónomo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero podemos sostener que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan a esta orientación de restricción necesaria, que es la que debemos tener si queremos vivir con un criterio de coherencia. Somos seres dependientes y en la medida que va avanzando nuestra vida nos vamos tornando más dependientes. Hoy día se habla de hecho de una ética de la dependencia que tiene que ver con toda esta situación que afecta a nuestros adultos mayores, que los hace cada vez más dependientes de otros, dependientes de servicios que se puedan dar también desde el punto de vista de la asistencia estatal, etcétera. Entonces, cuidado con este criterio de la autonomía plena o que somos capaces de autodeterminarnos en cualquier sentido. De hecho, ya el padre de la reflexión autónoma en ética, que es Immanuel Kant, mostró de que la autonomía se ejerce a partir de lo que son los criterios del objeto moral llamado imperativo categórico, donde nosotros no podemos hacer autónomamente lo que se nos ocurra, sino que lo que efectivamente puede ser aceptado para la universalidad. Dicen los imperativos, obra del modo que la máxima que te deja a ti pueda transformar la ley universal. Primer imperativo categórico. Y el segundo modelo, obra del modo que consideres a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como fin y nunca como mero medio. Entonces, considerar al otro como fin en sí mismo y no como mero medio, y tomar decisiones donde yo transforme la máxima que me quiero dar en ley universal, es lo que limita que hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. ¿M? ¿Puedo robar o no puedo robar? Transforma esa máxima en ley universal. Si todos los seres humanos se roban recíprocamente, entonces transformaríamos nuestra sociedad en un espacio imposible de vivir. Y por lo tanto, la conclusión a la que llega el sujeto moral autónomo es que no se puede robar. Y hagamos este ejercicio para ver la mentira, para ver el asesinato, para ver tantas posibilidades de acción humana que en estricto rigor el padre de la autonomía moral, Immanuel Kant, dice no se pueden realizar. Y eso lo determina un ser que como sujeto moral autónomo concluye dentro de su propia conciencia que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Entonces, cuidado con el uso de este término de la autonomía plena o que nos podría llevar a hacer cualquier cosa. La autonomía tiene ciertas restricciones que surgen de la propia explicación de la autonomía y que al mismo tiempo surgen también de las propias limitaciones que tenemos como seres humanos. Pero no pensar esto así es lo que nos ha hecho perder los horizontes éticos de referencia que nos orientan en la apertura hacia el futuro, en la lógica de esta disponibilidad o creencia de una disponibilidad absoluta de los bienes hacia el futuro. Porque los problemas ambientales, además, hay que tener presente que debemos analizarlos en una perspectiva diacrónica, no solo sincrónica. Sincrónica dice relación con la dimensión en el tiempo presente. La diacronía dice relación con los efectos que voy a dejar en el futuro. Y una de las problemáticas que está más implícita en la reflexión, como vamos a ver después, sobre temáticas ambientales, dice relación con el cuidado por las generaciones futuras, porque este mundo que estamos degradando se lo vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras que vengan. Entonces, lo que está ocurriendo, dice en el 114, nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural.
una transformación de nuestros hábitos operativos, en nuestro depósito de valores. Nadie pretende, dice el Papa, volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable recuperar los valores de los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano que es el que nos impide ver qué situación estamos generando en nuestro contexto del presente y cuál es el mundo que vamos a dejar para adelante. Por lo tanto, si eso no lo tomamos en cuenta, seguiremos en una desvaloración de nuestra propia condición humana ante decisiones que, como decía adelante, en la lógica de la valoración, en la lógica de la ética de los valores, cuando no son valores los que se realizan, son disvalores. Y si no depositamos valores que son los que van dando forma a la cultura, lo que vamos depositando son disvalores que van degradando esa cultura y es lo que finalmente nos va generando situaciones de convivencia que están traspasadas todas por la disvaloración, por el desprecio y por finalmente no hacernos cargo de los otros con los que estamos viviendo. De lo contrario, seguiremos hacia una desvaloración de nuestra propia condición humana. Y aquí nos pone el Papa un ejemplo muy concreto, como le gusta hacer al Papa Francisco. Cuando no se conoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad, la misma base de su existencia se desmorona, porque el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. O sea, cuando no reconocemos la realidad del valor intrínseco que tiene un ser humano que es pobre, o del valor intrínseco que tiene un embrión humano que tiene del momento de la concepción todas sus notas constitutivas, un genoma humano que lo hace ser porque es distinto a la nada, y es un ser que por el genoma humano es ser humano, y que de ahí solamente hay que esperar que se actualice a través del tiempo y de un proceso de actualización de la humanización, todas sus notas para que esa llegue a ser una persona actualizada, que pueda ejercer todo su modo de desenvolverse en sociedad. Si eso no lo reconocemos así y estamos disvalorando permanentemente la presencia de un pobre, la presencia de un embrión, la presencia de una persona con discapacidad, entonces díganme ustedes, dice el Papa, de qué manera vamos a escuchar los gritos de esa naturaleza que también nos está gritando a través de todas estas manifestaciones en las cuales vamos reconociendo que la estamos afectando a tal punto que esta naturaleza se está desequilibrando. Y cuando vemos las consecuencias del cambio climático, en la forma como, ¿no es cierto?, están cayendo los granizos en ciudades de Estados Unidos, cómo estamos enfrentando los huracanes, las lluvias, las sequías, entonces, si no somos capaces de escuchar eso, nos damos cuenta que estamos ante una situación de bastante ceguera y de sordera. Y el tema es que dice el Papa, todo está conectado. Y por lo tanto, si nos declaramos autónomos de la realidad frente a esos hechos que estamos experimentando, entonces tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que nuestra propia existencia humana se va a desmoronar. Porque con ello vamos a querer suplantar a Dios, ¿no es cierto? El problema que decíamos delante del pecado, ponemos en el lugar de Dios nuestra propia razón, hacemos caso a esa propuesta que nos ha dicho el espíritu del mal, que Dios es arriba, que Dios es abajo, tú eres Dios. ¿Quieres tener esta experiencia? Sé autónomo, sé libre, en la lógica como lo está planteando el demonio. Prueba del fruto que yo te estoy dando. Y hemos comido este fruto y nos hemos dado cuenta de el sabor amargo que se genera inmediatamente cuando para comer ese fruto hemos cortado nuestra relación con Dios. Eso provoca tarde o temprano también una rebelión en la naturaleza. Y eso es lo que quiere advertir el Papa. Entonces, ante esa situación que puede ser de un camino sin salida, hay un camino de salida, hay un núcleo de salida que tiene que ver con incorporar una ecología integral, una ecología plena, que aborde todos los aspectos y los ámbitos humanos donde nosotros nos relacionamos, porque no hay dos crisis separadas, una crisis ambiental y otra personal y social. Hay una sola gran crisis socioambiental que es la que podemos generar como consecuencia de nuestras acciones encerradas en nosotros mismos, que es lo que de otra manera diríamos pecado. Por lo tanto, las líneas para solucionar esta situación requieren de una aproximación integral para entrar a combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y al mismo tiempo para cuidar la dignidad de la naturaleza. Eso es lo que el Papa menciona como una ecología cultural, ¿no es cierto? Una ecología que se constituye del depósito de valoraciones que hacemos tanto de la realidad humana como de la realidad ambiental. Y eso se explicita a través de muchas experiencias creativas que pueden desarrollarse para que generemos esta ecología integral, que toca el ámbito de la naturaleza y que también toca el ámbito de nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo se puede lograr esto? Aquí algunos ejemplos. Belleza en los diseños, integración de los barrios, transportes adecuados, como ustedes se dan cuenta, aspectos que tienen que ver con una
vinculación con aquel ambiente ecológico y que al mismo tiempo se proyectan en lo que es un desarrollo de aspectos que van a mejorar nuestras condiciones de vida, no solamente porque las van a hacer técnicamente más deseables, sino que porque estéticamente también van a tener una connotación mejor. Dice en esta misma línea, el número 145, la desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal, porque la desaparición de la cultura, de este depósito de valoraciones que vamos haciendo, entre otras cosas, para darnos cuenta de la importancia de nuestra realidad ambiental, es la que va a poder generar finalmente, si desaparece esta cultura, también desaparición de especies animales o vegetales y de otras, incluyendo la misma especie humana, porque el ser humano, si no tiene clara esta decantación cultural de los valores que tiene que desarrollar, finalmente se va a ir contra el propio hombre, como lo ha mostrado desgraciadamente la historia. Y en el contexto de esta temática que también se vincula con el medio ambiente, que es la búsqueda de la paz, vemos cómo el ser humano finalmente, si entra en esta situación de disconformidad consigo mismo por y como consecuencia del pecado, le empieza a disparar no solo a la naturaleza, sino que le empieza a disparar también al propio ser humano. Y es así como entramos en todas estas situaciones de guerra que cada cierto tiempo y cíclicamente van llegando hacia nosotros. Hace bastante tiempo ya, ¿no es cierto?, desde la década del 40 que nos estamos enfrentando una guerra, década del 40 del siglo pasado, hace ya eh, 80 años. No estamos enfrentando una guerra desde el punto de vista de este enfrentamiento directo en carácter mundial, pero sí estamos enfrentando una situación ecológica muy compleja que puede generar una serie de efectos nocivos que pueden ser tan penetrantes como puede ser una guerra donde se utilice, ¿no es cierto?, el fusil para ejercerla. Hay una conexión entre estos elementos. Entonces, esto suscita, como hemos dicho, ¿no es cierto?, uno de los principios que debe orientar la acción social de la Iglesia, la preocupación por el bien común, que está muy relacionada con el valor de la justicia, con el valor de la solidaridad, ¿no es cierto?, donde el bien común debe ser fruto de una ética social que, como dice en el 157, el bien común presupone el respeto a la persona en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral, cosa que está trabajado desde el primer documento de la doctrina social, Rerum Novarum, y también, en el contexto más contemporáneo, va siendo más explícito el reclamo por el bienestar social, el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de subsidiariedad del cual hablamos en sesiones anteriores, y entre ellos destaca especialmente la familia, primer gran tema que vimos de la doctrina social, como célula básica de la sociedad. Esta familia, ¿por qué sale en este momento del documento? Porque, como he dicho ya, es el instrumento articulador de generaciones. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de un problema que puede tener que ver con aquel mundo que le vamos a dejar defectuoso a las futuras generaciones, es la familia la instancia articuladora que nos ayudaría a visibilizar por la fijación que debemos tener en el caso de los que somos padres de familia en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, la preocupación por el mundo que ya directamente le vamos a dejar a ellos. Entonces es como una especie de llamada a decir, mira, el efecto de tus decisiones ambientales que van a generar, que estás generando en tus hijos, piénsalas para ellos y para todos los que van a compartir esa generación futura que ellos van a vivir. Y con ello, ¿qué es lo que podríamos generar? Ya desde esa reflexión intrafamiliar, una noción de solidaridad intergeneracional que tiene asumida esta preocupación responsable por las generaciones futuras. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver con un deterioro ético y cultural que acompaña, por lo tanto, al deterioro ecológico. Avanzar después en el número quinto, proponiendo algunas líneas de orientación y de acción que son lo que llamaríamos también propuestas de salida. Y entonces aquí ve el Papa que hoy día, en nuestra sociedad contemporánea, en este tiempo presente, hay que avanzar hacia una ética del diálogo, que es el que va a generar responsabilidad para prevenir estas externalizaciones negativas con las generaciones futuras. ¿Sobre qué temáticas? Sobre el medio ambiente. En la política internacional tiene que haber una orientación de proyecto común. Ya lo estamos viendo en todos los avances que está desarrollando la Agenda 2030 relacionada con temáticas ambientales y otras, donde se está viendo esta preocupación internacional y donde vemos al mismo tiempo cómo estas grandes potencias han sido tan lentas, ¿no es cierto? Y muchas veces incluso se desvinculan de estas preocupaciones. Tenemos todo este problema que bajo el Acuerdo de París generó después esta disposición de Estados Unidos de desvincularse de ese acuerdo
Y cómo hay otros países que también están en esta línea, de ver si se asocian o no. Eso no está respondiendo más que al dar las mejores condiciones vitales para el presente. O sea, presidentes que quieren tener y generar las mejores condiciones de desarrollo para el presente, pero que irresponsablemente no se están haciendo cargo de las futuras generaciones a las cuales les van a endosar el problema de no haberse hecho cargo hoy día de esos efectos. Mucha evidencia científica en relación con ello muestra que los efectos que están tomando nuestras decisiones éticas de hoy van a tener recién impacto entre 80 y 100 años más. O sea, lo que hagamos o no hagamos hoy día no es que tenga efecto directo con lo que va a pasar mañana o en 20 años más, sino que con 80, 100 años más. Por lo tanto, urge este tipo de decisiones para avanzar hacia nuevas políticas nacionales y locales desde la internacional. Eso hay que aterrizarlo después en políticas nacionales y locales que nos ayuden a superar, ¿no es cierto?, estas situaciones inmediatas que tenemos que resolver, tomar criterios de transparencia en los procesos decisionales, donde tiene que haber una honestidad deliberativa. En esta comunidad ideal de comunicación en la que hoy día nos hallamos, que desde distintas perspectivas éticas, porque son distintos enfoques éticos los que dan forma a una sociedad plural como la de hoy día, bueno, todas estas llaman a que lleguemos a un cierto consenso. Y entonces en estos consensos tienen que haber no acciones estratégicas, sino que acciones comunicativas que a través de una honestidad deliberativa, de un manifestar externamente lo que en realidad sentimos interiormente, lleve a cabo a tomas de decisión que van a ser realmente decisiones comunicativas y responsables. Tiene que haber además una preocupación entre lo que es la reflexión político-económica. El desarrollo sostenible no nos hará necesario frenar producción de muchos elementos que pueden estar generando un daño irreparable a la naturaleza. Nuevamente digo que el SARS-CoV-2 ha llevado a una ralentización de los procesos productivos. Se está viendo que hoy día va a haber una caída impresionante, del 40%, del 60%, según cuál sea el rubro económico, entre lo que es venta de autos y otros aspectos. ¿Es necesario mantener ese estándar de productividad o no será necesario frenar? Porque desde el punto de vista de nuestras capacidades podemos hacer muchas cosas. Más autos, ¿no es cierto? Generar más basura, generar más productos plásticos, pero ¿será conveniente? Una cosa es poder generar, poder concretar técnicamente acciones, pero éticamente, ¿será correcto eso? ¿Será correcto hacer todo lo que esté a nuestro alcance para producir? ¿O éticamente no tendremos que iluminar esa producción diciendo hay acciones que se pueden producir para generar cosas, pero que en realidad no conviene que las realicemos? Y conviene frenar nuestras cadenas productivas para no generar esa aparente disposición de disponibilidad infinita de la que hablábamos delante. Porque ahí, desgraciadamente, algo está pagando el precio de esa disponibilidad infinita. Y en ese sentido el Papa nos llama a redefinir el progreso. El principio, dice él en el número 195, de maximización de la ganancia que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía. Así lo dice con sus palabras, distorsión conceptual de la economía. Si aumenta la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente. Si la tala de un bosque aumenta la producción, nadie mide en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación. Entonces, solo va a poder considerarse ético un comportamiento en el cual los costes económicos sociales sean sufragados totalmente por aquellos que tienen y van a tener un impacto en relación con lo que va a significar eso para las generaciones futuras. Entonces, dice él, hagamos un acto de transición. Es el momento de hacer un paso. Yo creo que todos interpretamos hoy día que estamos viviendo como sociedad humana en su conjunto muchos hitos que nos muestran la necesidad de detenernos y de hacer un ejercicio de reflexión para dar un paso hacia otro modo de organizarnos. Y aquí donde dice el Papa, el aporte de las religiones en el diálogo ético es muy importante, muy importante. Y por lo tanto, como dice en el número 199, es ingenuo pensar que los principios éticos puedan presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo contexto, y el hecho de que aparezcan con un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público. El debate público, si quiere ser realmente inclusivo, debe aceptar argumentos que provengan de distintas concepciones, y uno de ellos son los argumentos religiosos, donde sí es importante que esos argumentos religiosos puedan ser de alguna manera traducidos para un lenguaje universal, donde personas que provengan de otras tradiciones religiosas o no tengan esta sensibilidad religiosa, de todas formas puedan entender aquello que se está transmitiendo a través de esos conceptos. Y por lo tanto,
es importante que ese lenguaje traduzca para la colectividad plural esos contenidos que quiere argumentar. Los principios éticos que la razón es capaz de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con diversos lenguajes, incluso religiosos. Muchas veces, dice después en el 200, los límites culturales de diversas épocas han condicionado esa conciencia del propio acervo ético y espiritual, pero es precisamente el regreso a sus fuentes lo que permite a las religiones responder mejor a las necesidades actuales. Porque sabemos que ha habido momentos donde se ha querido cercenar o dar a entender que la religión no tiene que participar ni formar parte de la discusión pública, porque es una discusión religiosa y no pública. Esa es una gran falacia. Nuestros contextos públicos están tremendamente traspasados por elementos religiosos, por elementos de reflexión espiritual, y está claro que sobre todo, como lo ha destacado Gaudium et Spes y el Concilio Vaticano II, hoy día estamos llamados a un diálogo, a un encuentro con los otros donde la verdad no se quiere imponer, sino que se quiere proponer, pero esa propuesta tiene que ser una propuesta coherente con las orientaciones valóricas, religiosas, no solo de la religión católica, sino que de otras también, que es lo que este Papa ha más promovido muchísimo ahora en lo que está llamando el Pacto Mundial sobre Educación, donde se está proponiendo cómo la Iglesia puede dar también orientaciones educativas en un contexto plural como el actual, donde se puedan reconocer como válidas estas propuestas, porque a lo que están apelando es fundamentalmente no a una explicitación de un desarrollo que se quiere hacer solo intrarreligioso, sino que la explicitación de un desarrollo que tiene que ver con un efecto benéfico desde el punto de vista humano, social, ¿no? Muy en la lógica de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Entonces, dirá el Papa en la propuesta ya definitiva del capítulo sexto, Educación y Espiritualidad Ecológica, que no todo está perdido. Y los seres humanos que somos capaces de degradarnos en el extremo, también podemos sobreponernos y volver a optar por el bien y por la regeneración, más allá de condicionamientos históricos, mentales, sociales que se nos puedan imponer. Y por lo tanto, el Papa llama, y aquí aparece una nueva palabra, ¿no es cierto?, este primer principio que mencionábamos de la doctrina social de la Iglesia, junto con el valor de la verdad, está el principio de dignidad intrínseca de la persona humana. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya. Acuérdense, la dignidad por ser creados a imagen y semejanza de Dios, la dignidad porque tenemos frente a todos los otros seres de la creación elementos que son propios de lo humano, inteligencia, voluntad, capacidad deliberativa, de amar, que nos hacen tomar una posición eminente, un lugar preeminente en la comparación con los otros miembros de nuestra realidad, ¿no es cierto?, cosmológica. Y por lo tanto, esa dignidad que es intrínseca al ser humano, nadie tiene el derecho a quitarla y es la que nos va a permitir efectivamente despertarla para poder avanzar hacia un proceso de regeneración cultural en este sentido. Muchos saben que el proceso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, como decíamos en un principio. ¿Mm? Muchos saben, pero no todos, que la sumatoria de objetos o placeres no son capaces de dar sentido y gozo al corazón humano. Porque como ya decíamos, refiriéndonos a esa frase con la que inicia San Agustín las confesiones, ¿no es cierto? Andaba inquieto buscándote por todas partes y no me da cuenta que estabas dentro de mí. Hermosura tan antigua, tan hermosa, tarde te encontré. Y por lo tanto, en ese contexto de la experiencia íntima del corazón, donde se nos manifiesta Dios, es donde puede estar realmente el lugar de planificación de sentido para todo evento humano y especialmente también para esta situación de transformación hacia una educación y una espiritualidad ecológica como la que quiere lograr el Papa. Estamos en ese sentido ante un gran desafío educativo. Esta educación ambiental, ¿no es cierto?, nos va a permitir generar esta situación de transformación, teniendo presente que hay una revelación misteriosa que está dada por aquello que nos ha presentado el Señor en su revelación. Y por tanto, hay educadores que deben ser capaces de replantear los itinerarios pedagógicos en una ética ecológica que asuma estos elementos del misterio de la revelación que se nos quieren dar a todos los seres humanos para que, bajo criterios de solidaridad, responsabilidad y un cuidado basado en la compasión, finalmente genere esta transformación. Esta ciudadanía ecológica va a estar, de alguna manera,
plasmada y concretizada en objetos concretos que son hábitos operativos o virtudes que nos van a permitir conseguir esto. Aquí me quiero detener porque desde el punto de vista de los objetos o instrumentos o medios con los cuales el sujeto moral puede orientarse hacia el fin, podemos encontrar varios. Y ya mencionaba el Papa uno delante, que es el de la valoración. Los valores son un primer objeto. Y un segundo objeto son las virtudes, un segundo instrumento, un segundo medio, que son las que permiten, junto a la valoración acompañada de virtudes, es la que genera hábitos operativos, que son hábitos operativos que finalmente terminan por transformarse en normas de vida, en prácticas habituales que nosotros asimilamos. Miren el ejemplo pedestre, pero tan valioso, que da el Papa en el número 211 para dar cuenta de la incorporación de este hábito operativo que finalmente se transforma en una norma de conducta. ¿A partir de qué? De una valoración que hemos hecho de la realidad. Hechos, valores, deberes. La valoración, ¿no es cierto? El juicio de valor que hacemos sobre la realidad es lo que da contenido material para que después generemos el deber virtuoso de acción. Dice el ejemplo, si una persona, aunque la propia economía, porque es una persona de recursos, le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga, habitualmente incorporó el hábito operativo, se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente hasta conformar un estilo de vida. En esas 5 líneas se nos muestra un claro ejemplo de cómo la valoración de una realidad que nos hace incorporar hábitos operativos puede generar en nosotros tales convicciones, la incorporación de esos hábitos operativos y sentimientos favorables en relación al medio ambiente, que se transformen finalmente en un estilo de vida. O sea, hoy día que podría encender mi voz como en chimenea porque tengo frío y me quiero calentar, y darme además el gusto estético de ver ese fuego, ¿no es cierto?, que se chisporrotea en la chimenea. Sin embargo, como sé que eso va a generar, aunque sea en una cuota mínima, un cierto daño en relación con el medio ambiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomar el hábito operativo de abrigarme en vez de encender esa boca el día de hoy. Y quizás lo podré hacer 1 o 2 veces a la semana, pero no los 7 días de la semana. Entonces, así estamos incorporando de manera efectiva hábitos operativos que nos permiten avanzar hasta conformar un estilo de vida. ¿Dónde se educan esos hábitos operativos que lleven a una conversión ecológica? Obviamente que en la familia, en primer lugar, tema central de la doctrina social, donde vamos trabajando ahí estos hábitos operativos, esta asimilación de costumbres, ¿no es cierto? Estos criterios correctivos que permiten ya a los niños empezar a asimilar estas formas de vida que finalmente se van a transformar en estilos. Esto se proyecta además en el colegio, en la escuela, ¿no es cierto? Un nicho fundamental vinculado con la educación, que debe respetar el deber y derecho preferente de los padres de cuidar y educar a sus hijos, que en el colegio reciben, ¿no es cierto?, un apoyo, una asistencia, por lo tanto el colegio no sentirse como el que debe apropiarse de esta responsabilidad. Un colegio de iglesia que sea responsable desde el punto de vista de la doctrina social, siempre le tiene que remitir a los padres la responsabilidad, nunca apropiarla. Siempre ser consciente de que, ojo, estamos aquí como institución educativa acompañando el proceso formativo de sus hijos, pero como auxiliares, no como los que nos vamos a hacer cargo de esto. Entonces, un colegio que asista a la familia. ¿Dónde ver esto también de la conversión ecológica? En las universidades, que ya se enfrentan a jóvenes más desarrollados, que tienen ya ciertas convicciones más profundas, que ojalá hayan sido inspiradas por el colegio y por la familia en la línea de lo que es el magisterio social de la iglesia. A ellos también hay que hablarles desde el punto de vista de la conversión ecológica. Hay que hacerlo en la iglesia, en nuestros contextos formativos, como hemos dicho ya, en el contexto de la formación catequética, para los sacramentos, en los itinerarios de formación permanente, en los cursos que se dan en los ámbitos de pastoral, en las homilías, en las Eucaristías o en las celebraciones sacramentales en general, incorporar también una formación de la conciencia y conversión ecológica. En el trabajo, donde los laicos que tenemos, como decíamos al principio de este curso, esta especial tarea de difundir estos principios, valores y criterios y grandes orientaciones de la doctrina social, tenemos una gran tarea en los medios de comunicación, que son hoy día este cuarto poder que maximiza, ¿no es cierto?, a través de las redes, los contenidos informativos que antes estaban reducidos al ámbito particular y hoy día se pueden ver en contextos de mayor vinculación social. Y finalmente, en todas nuestras relaciones sociales donde podemos influir para asumir criterios de conversión ecológica, mediante signos, ¿no es cierto? Signos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, con el depósito de la basura, con las cosas que priorizo comprar. Entonces podemos ser efectivamente agentes de transformación.
Conclusión, decimos esta palabra que ha dicho el Papa en el número 229. Ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente. Con ello, el Papa nos motiva a pasar a esta civilización del amor que va a poder dar las condiciones para una cultura del cuidado donde, como dice él, podemos disfrutar, ¿no es cierto?, de la visualización, del gozo de ver esta creación armónica, bien ordenada, en el descanso, en la fiesta dominical. Damos entonces unas conclusiones finales, una vez visto ya este último elemento de contenido en relación con la salvaguarda del medio ambiente, y solamente 4 aspectos con los que quiero resaltar todos estos elementos que hemos ido viendo a lo largo de este largo curso de 2 meses sobre, ¿no es cierto?, doctrina social de la Iglesia, en complemento con el estudio de los salmos que han hecho con el padre Gonzalo Bravo y con don Camel Arire, donde, como decíamos en un principio, y yo creo que ya se ha ido demostrando a lo largo de todas nuestras sesiones, ¿no es cierto? Claramente esa ejercitación de la salmodia que nos lleva hacia la conversión del corazón es lo que predispone para que después podamos ejercer una doctrina social que se arraiga justamente en ese corazón transformado. Por lo tanto, son elementos plenamente concordantes y que entran dentro de esta lógica de coherencia y de vinculación que hemos querido explicitar a lo largo de este curso, siguiendo carriles separados, pero finalmente aportando lo mismo. ¿Qué cosas quiero resaltar? Primero, cómo hemos ido viendo en esta doctrina social de la Iglesia que hay un respeto sumo por la persona humana, ¿no es cierto? La persona humana es sujeto y es fin de la doctrina social, y el ejercicio de reflexión, de alimentar las orientaciones que nos llevan a reconocer este respeto por la persona humana, ha pasado por valores y por principios que giran en torno a la misma y que son los que finalmente van a sostener esta doctrina social de la Iglesia. Estos 4 valores y estos 4 principios que hemos ido trabajando y mencionando son los que nos pueden dar esta visibilización estructurada de estos criterios, como hemos visto en la relación metodológica, que son los que dan el aplomo de fondo, la axiología, ¿no es cierto? Desde dónde juzgamos el accionar humano, desde valores y principios que son los que estructuran esta doctrina social. Este ejercicio, ¿no es cierto?, de valoración, de aplicación de principios para orientar las tomas de decisión, ha de ponerse en una línea de disposición que observa la vida humana en todas sus manifestaciones. Por eso hemos hecho un barrido al final, donde hemos visto las distintas formas mediante las cuales la doctrina social de la Iglesia influye en el desarrollo de la vida humana, ¿no es cierto? Vida familiar, vida del trabajo, vida de la política, vida del medio ambiente, vida de la economía, tantos ámbitos en los cuales vemos que esta doctrina social está proponiendo caminos de deliberación y de reflexión en el ámbito privado y en el ámbito público para que con ello se pueda contribuir a este ánimo de planificar la experiencia de la persona humana. Y por tanto, se ha propuesto con ello un ejercicio dialógico para que pudiéramos aplicar esta propuesta ética en justicia y equidad, orientando todo esto a una disposición, ¿no es cierto?, de asumir un compromiso cristiano para transformar la sociedad, teniendo presente que siempre esta transformación que vamos desarrollando desde nuestros entornos más privados hacia afuera, va a tener como fuente la transformación del corazón humano, como hemos dicho del principio, ¿no es cierto? No es lo que viene de afuera lo que termina dañando al hombre. Lo que daña al ser humano es lo que está en su corazón. Transforma ese corazón y entonces puedas transformar, como en estas ondas expansivas de una piedra que se arroja en una laguna, podrás ir transformando todas estas estructuras y todos estos contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos hoy día, y que no solamente en relación a la generación actual, como hemos dicho, sino que también en relación a las generaciones futuras, podremos ir en relación con ellas, viendo todos los ámbitos en los cuales podemos desarrollar estos criterios que hemos querido transmitir durante este tiempo en este ciclo de reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia. Bien, estoy llegando entonces al final y quiero agradecerles la presencia en este tiempo complejo que hemos vivido,
que seguimos viviendo, donde parece ser que se vuelve a complejizar en relación a lo que vamos a ir viviendo hacia el futuro, porque ahora viene el tema de la disposición anímica, ¿no es cierto? Hemos creído que esto es un ciclo que ya termina con la finalización, ¿no es cierto?, de las cuarentenas, y después podremos salir, pero resulta que mientras no haya vacuna, mientras esta vacuna no se haya extendido por todo el mundo, no se haya diversificado, no haya llegado a todos los ámbitos territoriales, no vamos a tener la tranquilidad de que esta situación que nos afecta hoy día ha sido superada. Y por lo tanto aquí debemos tener mucha paciencia, mucha perseverancia, mucho autocontrol, mucho respeto por la sociedad, por aquellos que nos circundan, especialmente por nuestra población mayor, que es la que estamos viendo está siendo más afectada por esta situación que enfrentamos. Entonces, en ese contexto, les decía, hemos querido ofrecer durante estos 2 meses estos cursos para poder ayudarnos en el contexto de nuestra vida doméstica, de nuestra situación de, entre comillas, enclaustramiento en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, en nuestras casas, tener algunos criterios que nos ayudaran a profundizar en la reflexión sobre esta intimidad que estamos llamados a tener con el Señor a través del libro de los Salmos, y también cómo proyectar esa intimidad con el Señor en el ejercicio de una adecuada vida social, que la Iglesia, como ustedes ven, ha querido iluminar hace mucho tiempo atrás y desgraciadamente ha sido muchas veces poco escuchada en la transmisión de estos criterios. Yo espero que ustedes se hayan llevado en este tiempo una idea global, una idea de interrelaciones entre los aspectos que hemos ido mencionando a lo largo del curso, para que puedan ver que efectivamente podemos ir a buscar a ese depósito de la Iglesia una serie de respuestas, de criterios, de orientaciones de sentido que la Iglesia como maestra de humanidad nos ha ido dando a lo largo de la historia. Por lo tanto, valoremos esta doctrina social de la Iglesia, que es la que hemos ido tratando de desarrollar y desglosar a través de este curso, para que efectivamente pueda ser para nosotros una herramienta que nos ayude a una mejor convivencia en el contexto de nuestra vida pública. Así que llego hasta aquí con esta última sesión. Agradezco en nombre de todo el equipo que ha participado en este trabajo, a el padre Gonzalo Bravo, recientemente nombrado obispo de San Felipe, a don Camel Arire, profesor de nuestra facultad, a todo el sistema de soporte que nos ha ayudado desde el aula virtual a sacar adelante estas sesiones, todo el equipo del aula virtual que depende de la vicerrectoría académica, a nuestro vicerrector, don Nelson Vázquez, a David Contreras, a Valentina Petersen, a todo el equipo que ha trabajado en ese contexto de asistencia técnica tan importante y que les ha permitido a ustedes tener en la continuidad en todo este proceso. También a nuestro rector, don Claudio Lortegui Raffo, que desde el primer momento se ha alegrado por esta decisión que hemos tomado de transmitir este curso de formación permanente gratuito y ha puesto todo a disposición para que la universidad también nos pueda asistir en esto. A nuestro administrador apostólico, Padre Pedro Sandón, que ha estado detrás y nos ha estado apoyando y nos ha animado y ha animado a que también esto se difundiera no solamente en el contexto de nuestra diócesis, donde sabemos que muchos sacerdotes, diáconos y laicos y laicas han participado, sino que también ha trascendido esta invitación a las otras diócesis de nuestro país, y también, como hemos sabido, hemos tenido seguidores eh, que se han conectado a estas sesiones desde distintos países más allá de Chile. Así que a todos un gran abrazo, les saludo, tengamos ánimo y paciencia en este contexto que vivimos, y como, ¿no es cierto?, fieles seguidores del Señor y de la Virgen, ponemos en ellos nuestra disposición de seguir adelante de la mejor manera hacia el futuro. Así que voy a terminar con una oración a la Virgen para que ella sea la que nos acompañe en nuestro caminar, y como lo hacemos también en las sesiones de diálogo, o empezamos o terminamos con una oración, terminemos con una oración a la Virgen en este momento final, poniendo en ella como nuestra madre toda nuestra necesidad y nuestro deseo de que podamos superar rápidamente esta situación adversa que vivimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Será hasta la próxima, un gran abrazo y que el Señor nos bendiga a todos. Cristo el